Alberto Núñez Feijóo ha puesto pie en pared al control, al marraneo del Poder Judicial al que pretendía someterle Pedro Sánchez Castejón y le ha dicho que hasta aquí hemos llegado. La prueba de que ha acertado, contrariamente a los editoriales y a las portadas que leeréis, que estaréis leyendo hoy y que estaréis escuchando en los informativos de las radios generalistas y de las televisiones generalistas, y no todas ellas necesariamente de izquierdas o de extrema izquierda, digo, la prueba de que Feijóo ha acertado es que están ahora mismo todos en contra de Feijóo. Mirad, es todo tan burdo y tan evidente como que lo que llevamos semanas, meses denunciando, cuál es el conchaveo del Partido Socialista con Esquerra Republicana, que para darle los votos que necesita el señor Sánchez y ver aprobados sus presupuestos, estaba exigiendo en todos los idiomas, y no solamente en el catalán, que solamente lo hablan ellos, un tratamiento penal más favorable para el delito de sedición. La prueba de que estábamos en lo cierto, a pesar de negarlo el gobierno por activa, por pasiva y por perifrástica, es que ayer, no sé si se le escapó, porque como habla demasiado, en esto sí tiene razón Rufián, y es muy torpe, o porque lo quiso decir, la ministra de Hacienda, Cuchicuchi Montero, reconoció que estaban en eso y de que iban a aliviar las penas del delito de sedición, como se hace, mienten con toda la boca, pero bueno, esto ya lo explicábamos ayer, como se hace en otros países de Europa. El follón, el chau chau que se montó, no solamente dentro del hemiciclo, sino en los pasillos, fue monumental. Era patético luego ver arrastrarse por los pasillos a Cuchicuchi Montero, que además de ser ministra de Hacienda, es la número 2 del Partido Socialista, diciendo, no sé qué habrán entendido ustedes. No hemos entendido nada. Oiga, señora, lo que usted ha dicho. Si no sabe usted hablar, vuelva al colegio. Pero vamos, no es que le haya interpretado mal 1, 2, 3. Es que le ha interpretado toda la humanidad, salvo la afecta pagada o sectaria, porque ha dicho lo que ha dicho. ¿Cuál es la posición de Feijóo? Hombre, ya está bien, íos a robar a un camino o vais a engañar a vuestra señora madre o a quien yo os diga. Es decir, os voy a dar un cheque en blanco para que reforméis el Poder Judicial para sacar de nuevo, cuando vuelvan a dar un golpe de Estado, que lo van a volver a dar los secesionistas catalanes, ¿y qué será lo próximo? Que Arnaldo Otegi reescriba también, le dejéis reescribir, al igual que le habéis dejado escribir la ley esa de memoria histórica, como la llamáis, que otros, no digo yo que sea yo quien lo haga, pero que otros la llaman la ley de memoria histérica o la ley de memoria etarra, pues le vais a dejar también a Otegi y a sus secuaces, algunos de ellos ex-asesinos, ex-terroristas, ex-miembros de la banda criminal que asesinó a más de 900 compatriotas, ¿les vais a dejar reescribir también a ellos el Código Penal y que se pongan ellos mismos las penas que les puedan corresponder? Hombre, ya está bien de tanta broma, ya está bien de tanto cachondeo. Por tanto, bien, Alberto Núñez Feijóo, este es el camino. Y cuanto más ladren, más será señal de que el Partido Popular, en este caso, ha acertado. Y algo más, no quiero cerrar este campanazo sin hacer una referencia. Hoy toca porque dentro de menos de 2 horas, Macarena Olona va a dar una conferencia en Málaga, una conferencia muy importante, 8 de la tarde. ¿De qué va a hablar? No sé de qué va a hablar. Como no se ha producido además, aunque lo supiera, tampoco sería yo la persona más indicada para hacer aquí spoiler. Simplemente, pues quien esté en Málaga, aunque el aforo está ya más que petado, más de 500 personas han confirmado su asistencia, pues pueden escucharla en vivo y en directo. ¿Qué ha hecho Vox? Bueno, dicen algunos que ha contraprogramado. Yo no sé si ha contraprogramado o no, no estoy aquí para valorar eso. Parece ser que era un acto que ya tenían previsto en el mismo sitio, no en la misma ciudad, a la misma hora. Lo que sí me interesa destacar, contrariamente a lo que se ha dicho, porque esto no es opinión, esto es información, no va a presentar un nuevo partido político Macarena Olona. No va a decir, vengo del Ministerio del Interior, del registro de inscripción de partidos políticos y he registrado una fuerza política que se va a llamar no sé cómo. No. Lo vuelvo a repetir, porque lo ha dicho ella, por activa, por pasiva y por perifrástica. Y lo decía el otro día, además, os recomiendo la lectura del artículo de Eduardo Inda en OK Diario, alabando a Macarena Olona por todos sus aspectos positivos y recordando, eso sí, que rebus sic stantibus, en este momento, fundar otra fuerza política solamente beneficiaría a la izquierda y sería malo para la derecha española. ¿Que lo haga en el futuro? Iba a decir, ya veremos.
Ya verá ella si le interesa o no. Depende también de que Vox siga siendo una alternativa o deje de serlo. Las elecciones municipales de mayo de 2023 son muy importantes, os lo he repetido hasta la saciedad, y eso será un punto de inflexión no solamente para Vox, para muchos otros actores políticos y para España en general, porque ahí sí que ya se vislumbrará el principio del fin definitivo del socialcomunismo. Hasta entonces, tengo la sensación de que ella irá recorriendo poco a poco sus pasos. Dicho lo cual, la conferencia de esta tarde en Málaga es muy importante porque allí se verterán, o ella hará una serie de consideraciones del máximo interés acerca de la vida política española y del momento social y cultural, porque la batalla cultural siempre decimos que es importante, no, es medular, a la que estamos asistiendo y en la que Macarena Olona debe seguir siendo una voz absolutamente imprescindible y debe seguir teniendo un papel esencial. Arrancamos esta última retaguardia de la semana, una semana más en la que hemos visto el final de nuestros esfuerzos, cosa que no siempre parece sencillo con la perspectiva del lunes o del martes, de este viernes 28 de octubre de 2022, y lo hacemos saludando a nuestro compañero Borja Jiménez de Francisco. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas. ¿Qué tal, Eurico? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, oye Borja, la noticia del día, y tenemos que empezar comentándola, es ese pie en pared que ha puesto Alberto Núñez Feijóo y que tiene al rojerío mediático, más incluso que al político, pues, disculpen el palabro, absolutamente encabronado. Feijóo acaba de dar una prueba ya, la prueba del 9 de la muestra de la debilidad de su liderazgo al no avenirse, qué mal hombre de Estado al no avenirse a firmar un pacto con Pedro Sánchez que sería bueno para la democracia, un pacto que Pedro Sánchez necesitaba como el comer para controlar el Poder Judicial, es decir, para controlarlo primero él y después darle el control a los golpistas y a los delincuentes. Cabe suponer que Feijóo no lo ha hecho porque podría sospechar, y con toda la, pues en fin, certeza del mundo, de que el siguiente paso pues podría ser, no sé, dejarle a Arnaldo Otegi que reescriba el Código Penal y también sea él quien rediseñe las penas en el Código Penal para los futuros delitos de asesinato y de terrorismo, ¿no? Claro, y qué malo es Feijóo que no se presta a estos enjuagues. Sí, bueno, Eurico, al final, bueno, partiendo de la base de lo vergonzoso que es y lo patético que tengan que ser los políticos quienes decidan nuestros jueces, porque a mí eso me parece una auténtica locura, sí que es verdad que aquí Feijóo, bueno, pues ha puesto las cosas muy claras, que no va a pasar por una cosa que además, aunque rechazaban ayer desde el Partido Socialista, es que lo ha reconocido tanto el propio Pedro Sánchez como la ministra María Jesús Montero, y es que quieren reducir las penas del delito de sedición y el único fin de esta rebaja es, pues bueno, beneficiar a los independentistas para sacar, entre otras cosas, adelante luego, pues bueno, presupuestos y todo lo que tú decías, por ejemplo, pues bueno, bien será posible que pongan a Otegi al frente de un chiringuito de la paz o, bueno, o que pongan a este diputado del que hablaremos un ratito al frente del Instituto de la Mujer. Bueno, bajo mi punto de vista, desde luego Feijóo, pues bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, no puede permitirse el Partido Popular, bueno, cooperar en una cosa así, en una cosa que además lleva tantos años lastrando el bienestar en España, ¿no? Porque ya son desde el año 2017, los catalanes llevan ya muchos años dividiéndonos a todos los españoles y este sería un paso más para que nos pisoteen, y es lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ya lo sabemos, quiere mantenerse en el poder a toda costa, y es que ese es el principal problema. Esto realmente es secundario, lo del Consejo del General, lo del CGPJ es solo una cosa más, o sea, el señor Pedro Sánchez va a hacer lo que sea para perpetuarse en el poder. En este caso va a ser beneficiar a Esquerra Republicana y a los independentistas, pero bueno, ya lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Aquí el señor Feijóo, bajo mi punto de vista, hace lo correcto. El Partido Popular no puede someterse a estas diabluras socialistas y bueno, veremos a ver qué pasa. Parecía que era un pacto cerrado. Ayer a última hora veíamos que se destrozaba. Desde Ferraz, además, a mí me llama poderosamente la atención cómo intentan vender, ¿no?, a todos los españoles que no, por Dios, que eso no es que ese no es el problema, que ellos no están haciendo eso, cuando la propia María Jesús Montero ya dijo en su propia boca que reducir las penas por el delito de sedición era un compromiso que tenía el señor Pedro Sánchez adquirido con los independentistas. Entonces, bueno, a ver qué pasa, Eurico, pero para mí es que, vuelvo al principio, a mí me parece una vergüenza, sea quien sea el Partido Popular, sea Vox, sea el Partido Socialista, que los políticos sean los que elijan a los jueces. Y esa es principalmente la base de este problema. Efectivamente, esa es la base de este problema, porque, como dice la Constitución, mira, ahí tenemos un pantallazo, Omar, pónmelo un instante.
si es que no hay que llegar a acuerdos ni dejar de llegar a acuerdos, es cumplir la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. 4 propuesta del Congreso y 4 propuesta del Senado, elegidos por mayoría de 3/5 de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. La Constitución española no dice ni que los tengan que elegir Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, o golpistas como Junqueras, o terroristas que bueno, pues pasaron 8 años en una celda tomando el sol a cuadros por pertenencia a una banda criminal, asesina y terrorista como Arnaldo Otegi. Y como Feijóo no se pliega a eso, pues ahora tiene a todo el rojerío patrio y a toda la izquierda mediática, sobre todo, ya digo, y a buena parte del Partido Socialista, por decir la práctica totalidad, siempre dispuestos a hacerle el caldo a los asesinos y a los terroristas, pues bramando. Vamos a Andalucía, Borja, porque tenéis ahí un diputado podemita que ha sido denunciado porque por lo visto tenía la mano muy larga con su señora. ¿Cómo era esto? Aquí porque, bueno, reside en Sevilla, pero hablamos de un diputado en el Congreso de los Diputados, de Miguel Ángel Bustamante, de Izquierda Unida. Él está en el grupo denunciado por su propia mujer en los juzgados de Sevilla por un presunto delito de violencia de género y maltrato en el ámbito familiar. Al ser aforado, pues el juez de Écija ha remitido las diligencias al Tribunal Supremo. Pero aquí lo que a mí más me parece interesante es que este señor ha sido denunciado por malos tratos físicos en el ámbito familiar, por lesiones, por coacciones, por amenazas y por revelación de secretos. Nosotros hemos tenido acceso al parte médico y, bueno, lo que alega esta mujer es que recibió, lo último que alega es que recibió un puñetazo de este diputado podemita en la cara y que le causó heridas en los labios, pero que estos malos tratos se llevan produciendo desde hace 4 años. Vamos a ver qué es lo que dirimen los jueces. De momento solo podemos hablar de presunto. Pero bueno, Izquierda Unida ya ha tomado medidas, ha dado de baja a Miguel Ángel Bustamante hace, pues nada, esta misma mañana. Nosotros lo hemos publicado en torno a las 9 de la mañana, pues a las 9:30 este hombre ya habían cursado su baja. Pero bueno, yo de momento, a las horas que estamos grabando esto, Irene Montero no ha abierto la boca, no ha dicho, hermana, yo sí te creo, y no creo que lo haga, sinceramente. Precisamente en este caso, cuando es uno de sus cachorros los que está golpeando a mujeres, las mujeres que ella dice. Claro, sí, miembros de Podemos en otros sitios como Ávila pues directamente los asesinan y los meten ahí en un hoyo y luego se protegen entre ellos y luego además para hacer jactancia pública de su crimen, de su asesinato, pues los meten en listas electorales, ¿verdad? Esto lo hemos visto en Ávila, o sea que en fin, ya sabemos con qué gentuza pues nos jugamos los cuartos. A estos tíos también había que legalizarles, a lo mejor, por si es que iba a decir más de la mitad, una barbaridad de sus cuadros políticos, de sus dirigentes y tal, son delincuentes, ladrones, asesinos, tíos que le pegan palizas a policías como el alto este, el anticristo, este, el de las rastas. ¿Qué más? Canario. Vamos, que y me ha dado por curiosear un poco el timeline de Miguel Ángel Bustamante, del presunto maltratador, en Twitter, y me he encontrado con un tweet bastante curioso sobre la mujer María Salmerón, que dice: ninguna mujer debería ser condenada y entrar en prisión por proteger a sus hijos de la violencia machista y de un maltratador. El caso de María Salmerón es paradigmático, debe ser indultada. Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina sobre su propio caso. Como decía el chiste, bien, Pepe, bien. Oye, que también para desmontarle el mantra y la propaganda a la izquierda casposa esta, pues Juanma Moreno, que no es de izquierdas, presidente reelegido de la Junta de Andalucía, pues está invirtiendo mucho más en gasto social de lo que lo habían hecho los gobiernos presuntamente de izquierdas, Borja. Pero muchísimo más. O sea, lo que ha hecho Juanma Moreno, lo que ha hecho este viernes, que ha lanzado ya sus presupuestos de cada año 2023, los presupuestos más expansivos de la historia de Andalucía, más de 45.000 euros, son acojonantes. O sea, ha disparado la inversión en política social un 15% en solo un año. Llega a los 2.720 millones de euros. Pero es que comparando todas las cifras con el último año del Partido Socialista aquí en San Telmo, el último año que estuvo Susana Díaz, en el año 2018, los presupuestos que ya presentó, pues hablamos, mira, un 11% más en sanidad, o sea, un 11% más en un poquito menos de 4 años, más de 13.800 millones de euros, que es el récord en la historia de la autonomía. En educación un 15% más también respecto al último año del Partido Socialista. Es una auténtica barbaridad. Hablamos de un montante global de 8.514 millones. Es decir, al final aquí vemos
una diferencia que lo que hace es que el Partido Socialista ya no puede decir absolutamente nada aquí. Si el Partido Socialista ya no puede hablar por el tema de la corrupción en Andalucía, llevan no sé cuánto tiempo acusando al señor Juanma Moreno Bonilla de beneficiar solo a los ricos, una auténtica mentira, cuando el señor Juanma Moreno lo único que está haciendo es crear un contexto propicio para que las empresas y los empresarios vengan a Andalucía, algo que está consiguiendo, es decir, estamos viendo cómo hay datos de exportaciones, de inversión extranjera que están, bueno, siendo auténticos hitos en esta comunidad, y ahí los socialistas no pueden decir nada porque son datos y no relatos. Insisto, de cada 100 euros que aumenta el presupuesto andaluz del año que viene, 57 van a parar a gasto social. ¿Qué tienen que decir aquí los socialistas? Además, para sanidad, 1.350 millones de euros más. Recordamos, 13.800 millones de euros de inversión sanitaria, casi 14.000 millones, una cifra auténticamente récord en la autonomía. Son cifras, Eurico, no me voy a enrollar aquí a dar números porque la gente se lía, pero bueno, son cifras espectaculares. O sea, hablamos de hasta crecimientos del 40% en determinadas partidas como educación o sanidad, que lo único que hacen es acallar a los socialistas. ¿Qué pueden decir ya aquí el Partido Socialista de Andalucía al bueno de Juanma Moreno? Nada. Solo tienen que, pues bueno, taparse al final, es lo único que pueden hacer. Pero siguen R que R. Y además, ahí me hace mucha gracia. El otro día vi un tuit de un socialista que decía Juanma Moreno necesita invertir 650 millones de euros, no sé en qué era, pero me hizo mucha gracia los 650 millones de euros. Digo, ay, esos 650 millones de euros ya se me ocurre a mí de dónde los podríamos sacar. Desde luego, ya lo saben ustedes, 680 millones de euros en los ERES, se ha recuperado prácticamente nada. Aquí en Andalucía está previsto que se recupere absolutamente nada. Y los socialistas, sin embargo, siguen dando leccioncitas de gestión a Juanma Moreno, que está evidenciando que la política fiscal que está llevando a cabo de reducir impuestos está generando mucho más dinero para las arcas públicas autonómicas andaluzas, y este dinero está revirtiendo en política social, en educación y en sanidad. 3 partidas de las que el Partido Socialista, bueno, suele jactar por sus críticas, pero que una vez más se evidencia que es mentira, que es auténticamente mentira todo lo que dicen respecto a estas cifras. Está claro. Oye, Borja, para terminar ya, no te quiero robar más minutos. Dentro de un par de horas, menos ya de un par de horas, a las 8 de la tarde en Málaga, hay un acto muy importante. Hay una conferencia de Macarena Olona, para la cual tienen ya confirmada su asistencia más de 500 personas, según nos contaba ella misma hace unos días. Se da el dato curioso, además, de que Vox, no lo digo yo, lo dicen las redes, pues ha contraprogramado, ¿no? Y no sé qué cosa han puesto también. Justamente tenían también la urgente necesidad de poner algo en Málaga a las 8 de la tarde. Básicamente para retratar a la gente, ¿no? Para ver quién va a un sitio, quién va a otro, quién deja de ir a un sitio. Esto se hacía en otras épocas. Bueno, está bien, no pasa nada, y cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Pero ha cundido una cierta especie por ahí entre el respetable de que Macarena Olona esta noche, en un acto que va a ser muy importante en Málaga, porque va a haber mucha gente, va a anunciar que presenta un nuevo partido político. Y ya les digo yo que no. O sea, que no es ni bueno ni malo que Macarena Olona vaya a presentar un nuevo partido político, que no lo va a hacer. No lo va a hacer esta noche, Borja. Yo creo que tu información coincide con la mía. Otra cosa es que lo que anuncie, que anunciará cosas en esa conferencia, la señora Olona, sea del máximo interés. Efectivamente, Eurico. Y yo realmente donde veo un problema aquí es en la guerra que se está abriendo. Además, lo hizo mi director, Eduardo Inda, lanzó una columna bastante interesante el pasado fin de semana en la Razón. Sí, muy buena, que además respondió Macarena Olona, y estoy completamente de acuerdo con ello. Y lo segundo, y es que no es momento de dividirnos, y Macarena Olona es más que consciente de ello. De hecho, cuando la gente le pregunta es que no para de decirlo, dice que sí, es que no, yo no tengo ahora mismo ninguna intención de dividir. Claro. Bajo mi punto de vista, qué craso error de Vox, qué craso error al hacer, bueno, yo he hablado con Vox Andalucía, con Vox Málaga, y ellos dicen que es algo completamente casual, que no se ha contraprogramado nada, pero lo cierto es que había un acto de Macarena Olona y posteriormente Vox anunció el suyo en Málaga. Bueno, yo creo que Macarena Olona habló muy bien, dijo que ella no iba a contribuir a este circo. Desde Vox nos aseguran, nos juran y perjuran que es algo casual, que ellos no han, que tenían previsto hacer algo en Málaga, que se la dio ese día, y que bueno, que la mala suerte de que ha coincidido con Macarena Olona. Yo de verdad espero que, bueno, que esta tensión se vaya disipando, espero que las aguas vuelvan a su cauce de un modo u otro. Bueno, el mismo cauce es imposible porque Macarena no la volveremos a ver en Vox, lamentablemente.
de momento no la vamos a tener como política española. Y digo lamentablemente, mira, salgo yo ahí en el vídeo. Y bueno, Ahí lo que decía ahí Eurico, estás, sí, señor. sí, digo, anda, eso me suena. Y digo que, bueno, que Eurico, que esto es una auténtica pena lo que está pasando, que es que me genera tanto, me genera hasta estrés, porque yo a Macarena, que como tú la conocemos, vamos, perfectamente, y sabemos que la última intención de Macarena es estar, pero claro, cuando se la tocan los huevos, Claro. pues al final pues pueden pasar cosas. Yo de verdad espero, tan por el bien de España, por el bien de Macarena y por el bien de Vox, que estas tonterías pasen, que esta tarde hablemos de los actos y poco más. Espero que no haya muchos más machetes que se están lanzando, porque aunque sean tácitos, aunque los veamos así un poquito de refilón, están existiendo esos machetes y a mí, desde luego, me recuerda a lo que pasa en la izquierda y no quiero parecerme nada a la izquierda. Yo le recomendé en su día a los señores de Vox que dejaran en paz a Macarena Olona, que se olvidaran de Macarena Olona, que ella no les está haciendo daño, está siguiendo su camino. No sé, creo que la libertad es eso, ¿no? Ella se fue, ¿vale? Pues se fue del partido, la invitaron a que se fuera por sus diferencias, o mejor dicho, las diferencias del señor Ortega Smith con ella, y porque no se sintió suficientemente apoyada por Santiago Abascal o por Jorge Buxadé, que prácticamente... Buxadé, Santiago es otra cosa, ¿no? Pero Buxadé, pues despachó la despedida con un tuit ramplón y lacónico, deseándola también, y una pronta recuperación y poco más, pues de verdad que se olviden Macarena Olona. Ahora, otro sí digo, y esto desde en el arte de la guerra de hace ya muchísimos siglos, que es un clásico, hasta en otros tratados de corte más florentino, el nerviosismo siempre lo que evidencia es debilidad. Y yo no tengo la sensación de que Vox tenga motivo alguno para estar nervioso, ni por tanto, para evidenciando ese nerviosismo, dar idea de lo que hay de debilidad y de un malestar interno que a mí como periodista, como no soy de Vox, ni cobro de Vox y me da igual, sí me consta que hay mucho malestar interno y que ahora mismo, no digo que el partido esté dividido, que no lo está, cuidado, porque un partido siempre, Vox y todos los demás que conocemos, son organizaciones monolíticas, pero lo que sí digo es que hay mucha gente dentro de Vox con el corazón dividido, como bien dice Borja, y sigo esa línea argumental. Y flaco favor se le está haciendo a España, se le está haciendo a la necesidad de un tercer proyecto político fuerte en este país, que algún día, no hace tanto, soñaba con ser el segundo, por darle el presunto sorpaso al Partido Popular. A Rivera no le salió bien, pero había mucha gente que confiaba o esperaba en que a Vox sí pudiera salirle bien. Cada vez esa posibilidad creo que está mucho más lejana y hay gente, digo, con el corazón muy dividido, y eso a Vox como organización le hace daño. Y tengo la legitimidad de decirlo porque soy un periodista, no soy un político, soy un analista. Lo llevo desde fuera y llevo 32 años mirando esto y digo lo que veo. Y lo que veo es lo mismo que dice Borja Jiménez de Francisco, y les invito de verdad a que lean la columna de Eduardo Inda de hace 3 días, que además Macarena Olona la retuiteó y la citó en su tweet line personal y le dio la razón porque consideraba que era un análisis lúcido y juicioso. Es más, es un análisis desde el puro sentido común, destacando los valores de Macarena Olona. Macarena Olona es necesaria y ahora mismo sí, una tercera fuerza política, como ella misma ha reconocido por activa y por pasiva, pues sería mala para España, salvo que Vox deje de ser una alternativa. Y las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2023 van a ser muy, muy importantes. Y Borja Jiménez de Francisco, bueno, ahí en Andalucía, Borja, son municipales, no son autonómicas porque las acabáis de celebrar, pero ahí van a ser muy importantes también. 8 provincias, fíjate lo grande que es aquello. Sí, aquí el socialismo tiene bastiones, tiene cunas, como por ejemplo aquí en Sevilla, la propia capital, claro. O por ejemplo Dos Hermanas, el Ayuntamiento de San Juan, son muchos. Aquí en Sevilla, de hecho, es una capital, bueno, es una provincia que va a ser muy interesante ver qué es lo que sucede. No será igual que en Málaga, que ya podemos ver un poco qué es lo que va a suceder, pero aquí en Sevilla yo creo que va a ser muy interesante lo que va a pasar y lamentablemente, Eurico, yo creo que todo apunta a que vamos a volver al bipartidismo. Y digo lamentablemente sí, porque yo creo que sí, Eurico. A mí, claro, yo lamentablemente es necesario. ¿Que es necesaria la vuelta al bipartidismo? No, que es necesario que haya una tercera fuerza política fuerte, Vox, claro, pero que hay algunos que se empeñan desde dentro en arrancarse de los pelos entre ellos. Claro. Efectivamente, Eurico, es necesario que haya tercera, cuarta y hasta quintas fuerzas, ya me da igual, aunque sean, mientras no sean, que no vayan en contra de la Constitución y que no vayan en contra de los españoles, a mí que hayan cuantas más fuerzas mejor, por supuesto. Claro. ¿Cuál es el problema? Que al final nos damos cuenta de que, bueno, estos nuevos partidos tienen muchas dificultades para encontrar a personal válido
para encontrar a personas que convenzan con carisma y con fuerza. Y es que es muy difícil que en un partido nuevo, pues bueno, genere, al final consiguen por sorpresa muchísimos cargos institucionales muy importantes y tienen que colocar a gente que ni ellos están convencidos de quién es. Yo he hablado con con gente muy importante de Vox o con gente de muy importante de Ciudadanos que se han enfrentado a ese problema. Claro. Y eso, a la larga, daña mucho y quema mucho, porque al final estos nuevos partidos, si nos damos cuenta, cuando llegan al poder, da igual el lado, ya sea derecha o izquierda, lo pagan y muy caro. Y es que es muy difícil. Son partidos nuevos, es que somos un país muy acostumbrado al bipartidismo. Son dos partidos muy fuertes que ya tienen todo el chiringuito montado, chiringuito, entendérmelo, no lo digo a malas, sino que ya tienen todo su empresa, su estructura montada, tienen perfectamente las personas a las que pueden dar cabida y a las que no, las que son eficientes en este sentido y las que no. Y eso no lo tienen los partidos nuevos. Es un auténtico peligro, yo creo, Eurico. Y encima, con todo lo que estábamos hablando antes de la división de Vox entre Macarena Olona y los propios dirigentes de la formación que lidera Santiago Abascal, pues no hace más que acrecentar este problema. Y es que vemos como estos partidos nuevos pues van perdiendo fuerza y cada vez más. Y desde luego, mira, una cosa de la que decías tú antes, Eurico, que yo no estoy del todo de acuerdo, decías, en Vox no tienen que temer a Olona. Vale, no tienen que temerla, estoy de acuerdo, pero ojo, porque bueno, en Vox son plenamente conscientes de que Macarena Olona estaba entre su top 3, a ver, 4. A ver. No me he explicado bien entonces, Borja. No digo que no la tengan que temer, claro que la tienen que temer, porque si mañana Olona, por eso estamos diciendo, y por eso decía tu director, Eduardo Inda, muy brillantemente, lo que decía el otro día, si Macarena Olona da un paso al frente, se les lleva medio partido. Siendo generoso, solo medio partido. Lo que no tienen que hacer es evidenciar que tienen temor, porque entonces es cuando abren completamente las almenas del castillo y dicen, sí, nos tiemblan las manos. No tienen que evidenciar ese temor, que es un error en política y en la vida. Ahora, que Macarena Olona, si da ese paso al frente, les levanta la mitad del partido, pero vamos, y lo siento, pues sé que a muchos nos gustará lo que estoy diciendo, como hay Dios en los cielos, y como que ahora mismo son las 6:30 de la tarde, porque estamos hablando con Borja Jiménez de Francisco. Las cosas como son. Esto es como la mujer del César, ¿no? Que no solo tiene que ser honrada, claro, sino que tiene que aparentarlo. Y esto es lo mismo. Vox no solo tiene que ser consciente de lo que puede hacer Macarena Olona, sino que tiene que aparentar tranquilidad. No puede aparentar nerviosismo porque al final sus propios votantes dicen, coño, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿Por qué se están poniendo...? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve inseguridad? Y eso no es bueno para la formación de Santiago Abascal, no es bueno para Vox. Y a mí, de verdad, me da lástima esa imagen, ¿no? Y no lo digo a malas, sino que me da lástima ver esa sensación de desesperación, de que no saber muy bien cómo actuar ante una Macarena Olona que parece como, si tú oyes hablar a gente de Vox, parece que Macarena Olona está yendo contra Vox, pero no es verdad. Macarena Olona está siguiendo su camino libremente y como, joder, es una tía súper potente. Entonces es normal que siga su camino, es normal que con ese discurso tan fuerte y tan bueno, pues siga propagándolo a lo largo y ancho del planeta. A mí me parece genial. Si en Vox quieren ver que esto es un claro peligro y quieren aparentar eso, creo que es una auténtica cagada, porque al final el votante de Vox se da cuenta de que hay problemas y pues ya no es que no vaya a votar a Vox, o sea, a Macarena Olona, es que a lo mejor cambian su papel y se van al bando azul. Mira, bueno, si yo, y concluimos con esto, Borja, si yo tuviera que asesorar o tuviera, me contrataran mañana los señores de Vox, cosa que ni harán, ni aunque hicieran yo aceptaría, porque no trabajo para partidos políticos de hace muchos años, o trabajo para los clientes que quiero trabajar, y desde luego este no sería el caso. Digo que si yo tuviera que diseñar algo parecido, no una estrategia política, que eso ya es un proyecto de mucha más envergadura, también podríamos hacerlo, pero nos llevaría mucho más tiempo, pero 2 o 3 consejos, los básicos, las generales de la ley, yo lo que sí les diría es que cuanto más ataquen a Macarena Olona, por ser este el caso que estamos hablando, cuanto más intenten menospreciarla públicamente, no digo ya que estoy seguro que no son ellos, les echen los fines de semana, le echen a Macarena Olona legiones de bots encima, etcétera, etcétera, más la refuerzan. Es al revés, pero percibo cierto amateurismo en ese partido. Hubo amateurismo en el diseño de la campaña, bueno, ya lo he explicado por activa, pasiva y perifrástica, que movía casi en algunas ocasiones a la risión, y creo que lo comparte hasta la propia protagonista, porque es que está hablado con ella. Mueve a la risión algunas de las cosas que se le obligaron a hacer a Macarena Olona. Y hay un amateurismo también en esto. Maca, mala, malosa, traidora, mala, malosa. Pues cada insulto es un refuerzo a Macarena Olona. Esto
es Mira, de Eurico, primero de y con esto columpios. termino. Si ahí no lo A ven, mí, pues es que esto no es lo suyo, claro, y a las pruebas me remito. mira, con esto ya acabo, Eurico. A mí mis padres me enseñaron una cosa que utilizo mucho en el día a día, y es que, por ejemplo, cuando tú llegas a un acto, a un evento, y te encuentras una persona con la que no te llevas nada bien, o incluso con la que te llevas mal, lo mejor que puedes hacer es acercarte a esa persona y con una gran sonrisa decirle muy buenas tardes. Y Ahí darle un ya abrazo. has jodido toda la tarde. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo mejor que podría hacer Vox? Aunque tenga un mal rollo con Macarena Olona, poner una gran sonrisa, incluso animarla a hacer lo que está haciendo. Ahí es cuando el votante de Vox y el votante de Macarena Olona diría, joder, vale, se ha ido del partido, pero aunque sea mentira, hay una buena relación, van en el mismo camino, porque al final tanto Vox como Macarena Olona quieren prácticamente lo mismo. Entonces, joder, siéntense. Y también Macarena, que ya sé que Macarena no está haciendo nada en contra de Vox, pero bueno, también ella a lo mejor podría hacer que se calmaran un poco más las aguas, no vamos a echar las piedras todas al mismo tejado. Yo, lo que decía antes, Eurico, espero de verdad que esto termine ya, que en un par de horas ahora cuando veamos los actos en Málaga, pues bueno, haya mucha gente en los dos actos, que no hablemos de guerra, que no haya unas comparaciones, aunque las comparaciones son odiosas y necesarias, muy exageradas. Y bueno, esperemos que, como decía antes, que las aguas vuelvan a su cauce y mira qué buen chaval, ahí con el móvil viendo a Macarena. Ahí estás triunfando. Borja Jiménez de Francisco, jefe responsable de la edición de OK Diario en Andalucía, siempre al pie del cañón, siempre al pie de la noticia. Como decía un viejo eslogan buenísimo de otro medio de comunicación que yo voy a readaptar para OK Diario y para Borja Jiménez de Francisco, si algo pasa en Andalucía, está Borja Jiménez de Francisco, es decir, está OK Diario. Cuídate mucho, amigo, te envío un abrazo y hablamos pronto. Un abrazo muy gordo y Aupaletti hoy. Yo tengo que decir Aupaletti que estamos jodidos. Estáis fastidiados. Yo soy madridista, pero te envío un fuerte abrazo porque aquí es donde se reconocen los hermanos, en la solidaridad en los malos momentos. Un abrazo, Borja. Un abrazo fuerte, Eurico. Un abrazote. Y continuamos en la retaguardia de este viernes 28 de octubre de 2022 y lo hacemos ya saludando a nuestro amigo, el periodista catalán, Eric Encinas. Eric, ¿cómo estás? Oye, discúlpame porque nos hemos liado unos minutos más de lo que teníamos previsto Borja Jiménez Francisco y yo, pero bueno, pues aparte del tema del día, que es el del CGPJ, te voy a pedir una valoración rápida también, pues el tema del día en Andalucía y en toda España es la conferencia que va a dar dentro de un rato Macarena Olona y en la que no va a anunciar, al menos de momento, la formación de un nuevo partido político. Oye, Eric, ¿cómo valoras la posición de Feijóo, que tiene desatada a toda la jauría perro mediática de la izquierda por negarse, pues tú fíjate, a entregarle con armas y bagajes el control del Poder Judicial a un fulano, a un tal Pedro Sánchez Castejón, que lo que va a hacer inmediatamente es dárselo a los golpistas, a los secesionistas, y quién sabe si en un plazo muy breve también a terroristas, como los bildutarras, pues para que reescriban ellos también, igual que la ley de la memoria histérica esta, que han promulgado hace poco, pues para que reescriban también las penas en el Código Penal para delitos de terrorismo, que sean los primos hermanos de los asesinos o en algunos casos exmiembros de ETA o gente que ha estado procesada por pertenencia a la banda terrorista, como algunos parlamentarios que tienen en Vitoria, etcétera, etcétera y tal, los que reescriban ellos las propias penas que se les tienen que aplicar. Feijóo va y dice que no, que él no juega a eso y ya le están insultando desde primera hora de la mañana toda la jauría de la progresía mediática filoterrorista. Este es el país que tenemos. Lo primero de todo, buenos días, Eurico, y no te tienes que disculpar, Borja es un grande también, desde luego, como bien has dicho, la actualidad de Andalucía no se le escapa. Bueno, respecto a lo que me estás preguntando, yo creo que es lo que te dije en la anterior vez que estuve aquí, que el PP no se iba a vender fácilmente para negociar el Poder Judicial, y efectivamente es algo que se ha cumplido. Ha sido así porque lo que hemos visto es que en cuanto estaban casi cerradas las negociaciones, porque lo estaban, con el Partido Popular, Pedro Sánchez se le ha escapado lo que se esperaba, ¿no? Que es que quería rebajar el delito nada menos que de sedición, que eso supone claramente un retroceso en en lo que podrían juzgar, por ejemplo, al fugado, ¿no? Al golpista fugado Carles Puigdemont, ¿no? Entonces, además de eso, lo que también ha dejado entrever Pedro Sánchez es que darían un fuerte peso, pues como tú estás diciendo, Eurico, en ese Consejo del Poder Judicial,
a las fuerzas como el PNV, a las fuerzas políticas que son independentistas, o a Esquerra Republicana, que también pedía su espacio, además de que entrara Podemos, ¿no? Que también defiende esa rebaja del delito de sedición, que por más que digan que es algo que pide la Unión Europea, hay que recordar que en Alemania está castigado, es decir, que haya un intento de secesión, pero es que en más países está castigado ese tipo de delito, que es muy grave, insisto, y que es golpista. Es un delito muy golpista porque supone la ruptura de un país. Y claro, es evidente que el Partido Popular, y ha hecho bien, evidentemente, ante ese juego sucio del Partido Socialista, tirarse para atrás. Es cierto que ha aprovechado quizá hasta última hora el Partido Popular para esperar a analizar bien lo que estaba planeando el Partido Socialista, pero a veces también hay que reconocer que es lo mejor, esperar el momento adecuado, aunque sea tarde, y rectificar a tiempo, y así lo ha hecho. A día de hoy no hay acuerdo y por lo tanto se queda paralizada esa negociación, que ya vemos lo que quería hacer el Partido Socialista, claramente, apropiarse mayoritariamente de ese consejo para ya no solo, insisto, desviar y que no se investiguen bien sus casos de corrupción, sino que además para reducir ese delito de secesión, y además de eso, para dar fuerza, insisto, a las fuerzas separatistas de España. Entonces, con lo que eso supone también precisamente por lo que vamos a comentar por ejemplo, del CNI catalán o otras investigaciones que también repercuten al separatismo catalán, por ejemplo, ¿no? Que son varios escándalos de corrupción y de conspiración, etcétera. Está meridianamente claro. Oye, Eric, explícanos este feo asunto, este sucio asunto que, bueno, esto ya es viejo, ¿eh? El último que hablaba de ello era el Confidencial, el diario digital El Confidencial, de Nacho Cardero el otro día, pero esto, primero, la historia no es nueva y además ya estaba publicada, lo cual tampoco resta un ápice de mérito a nadie, ¿no? Ese famoso CNI catalán. Lo de la intervención del demoníaco para algunos, padre de todos los demonios, el del gato en las rodillas y tal, a mí, fíjate, quizás no sé si es lo que más me interesa, lo que me parece más relevante es que estos tíos sigan enredando, sigan conspirando, estos que luego se rasgaban las vestiduras porque presuntamente se les espiaba con un tal sistema Pegasus o no sé qué historias y tal, cuando luego son ellos, tienen ahí metida la cueva de Alibaba y son unos tipejos de lo más siniestro, los independentistas catalanes. Ponme el pantallazo y le dejo ya a Eric que nos cuente la historia, el pantallazo del Confidencial, Omar, y nos vas contando. La Guardia Civil ubica a Soros tras una PP para blindar un referéndum en Cataluña. ¿Esto de qué va, Eric? Así es. Bueno, esto es muy grave, es decir, parece una locura y nada más, porque lo es también, pero es evidente que es muy grave porque estamos hablando de un servicio de secreto, de un paraservicio, porque no llega a ser servicio secreto, dado que no está homologado ni es oficial, dado que el único servicio de inteligencia que hay en España es el CNI, que es el de todo el Estado, que es el español, y por lo tanto todo lo que se haga fuera de un servicio como el español, que es el CNI, está al margen de la ley. Eso es muy importante decirlo. Efectivamente, estaba al margen de la ley, crearon un servicio de espías que estaba conformado por CDRs y que lo dirigía además un mozo de escuadra, es decir, un funcionario nada menos que de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado de Cataluña, un mozo de escuadra que además escoltó a Carles Puigdemont, al fugado Carles Puigdemont, que huyó en el maletero, y además de eso, estaba formado por un grupo de CDR, se reunían en un hostal, que se llamaba La Panadella, en un hostal al restaurante, y allí tenían reuniones. La Guardia Civil estuvo escuchando durante meses todo lo que allí se decía, y se oyeron auténticas barbaridades. Es decir, entre ellas, pues por ejemplo, que se hacían hincapié en las estrategias que siguió, por ejemplo, la banda terrorista ETA, y por lo tanto se barajaba incluso atentar contra el líder popular, entonces el Pablo Casado, pero es que también se espió a periodistas, entre los que aquí, bueno, yo por ejemplo, o Sergio Fidalgo, ¿no? Xavier Rius, todo lo que son periodistas, sobre todo catalanes, que no
casan, digamos, con la ideología o que no tienen problemas en denunciar lo que hace mal la Generalidad, pues también, y lógicamente también prensa nacional, también hacían seguimiento de eso en esa actividad, ¿no? Pero es que además a políticos, por supuesto, porque ya insisto, querían atentar contra Pablo Casado, es decir, tenían tentaciones claramente delictivas, ¿no? Y además de eso, en esas conversaciones incluso hablaban que detrás de los atentados, de los terribles atentados que hubo en Barcelona y Cambrils, yihadistas, estaba detrás el CNI español, estaba detrás el Estado, alguna tesis conspiranoica que está sin pruebas y que también ampara precisamente el separatismo en manifestaciones cuando son estos días que ya lo comentamos, cuando son los días de que se recuerda a las víctimas de esos terribles atentados, ¿no? Pero es que además de eso, también lo que es grave es que tenían el apoyo no solo de empresarios, de la propia Generalidad de Cataluña, como la portavoz del gobierno entonces, El Sartadi, que se reunió con ellos en secreto, o por ejemplo Carol Rovira, que todos recordarán también quién es, un reconocido separatista que por cierto ya en su momento con Zapatero se reunió con ETA también. Es decir, y por lo tanto la cosa es bastante grave, además va más allá, porque tuvieron contactos internacionales, también son a los que hemos dicho que el separatismo se mueve con contactos internacionales radicales. Efectivamente, las investigaciones de la Guardia Civil y del CNI han dado la razón, es que tenían contacto incluso un CDR me dio con la Q para tener contacto con grupos tan radicales como las propias FARC de Colombia. Es decir, que es un caso realmente que tiene esta magnitud internacional. Es cierto que el CNI catalán se destapó, se empezó a investigar tras ese referéndum del 1 de octubre y que estos audios por fin ven la luz, ¿no? Y estas últimas semanas, y vamos a seguir conociendo información. Hay que recordar que eso entraba dentro de la idea que tiene el separatismo de incluso esa idea lo cuela, ¿no? De crear hasta un ejército catalán al margen del español. Incluso estaban hablando de tener un sistema de drones y de antimisiles que parara pues mediante eso, una protección antimisiles y antiaéreos. Es decir, que cosas realmente descabelladas que requieren mucho presupuesto, que tenían ya también 1.000.000 de euros del que hablaban en Suiza, como no, donde también Puyol and Company tienen cuentas, ¿no? Pero es que insisto, es muy grave, más de lo que parece, y lo que se espera de este juicio es que realmente de estas cosas que no queden impunes, y que se sepan, que lleguen a la sociedad civil para que se vean que evidentemente lo que hubo el 1 de octubre no fue únicamente un referéndum ilegal, sino también un golpe de Estado que evidentemente hechos como este lo demuestran, ¿no? Está claro. Oye, antes de terminar, Eric, una valoración muy rápida. Tú que eres también periodista experto en análisis de asuntos económicos. Hemos conocido hace unas horas el dato de la inflación, 7,3. Estoy citando memoria, no tengo el dato delante, 7,3, pero la subyacente no se mueve, está en el 6,2. Es mucho más manipulable. Creo que ya se ha destacado a lo largo del día y no vamos a abundar más en el análisis. Mucho más fácilmente manipulable el dato general que la inflación subyacente. Y algo más. Estamos en esta inflación ya pura y dura. Sí, efectivamente. Bueno, y a mí, yo oigo a Gonzalo Bernardos, que es un economista, lógicamente él ha estudiado economía, yo soy periodista especializado, he estudiado también en temas económicos porque me gusta la economía y soy especializado en temas económicos también, pero evidentemente no coincido con Bernardos por lo que sé, y porque por ejemplo, Gonzalo Bernardos decía que la subyacente va a bajar, ¿no? Va a bajar a raíz de que está bajando la inflación, pero realmente olvidaba que la inflación ha bajado realmente porque ha bajado un poco el gas y la electricidad. Pero no olvidemos que la cesta de la compra sigue estando más cara que cuando empezó el año, sigue estando más cara que cuando empezó la propia guerra de Ucrania, porque es mentira, insisto, como hemos dicho otras veces, que ha sido por la guerra de Ucrania que ya estaba subiendo, porque ya estaba subiendo de antes. Y realmente, como tú bien has dicho, Rico, la subyacente sigue ahí,
Veremos si baja, a lo mejor acierta, pero muy poco va a bajar realmente, porque no hay que olvidar que otros expertos económicos, como Daniel Lacalle, ya señalan que evidentemente a principios de este año, o incluso ya en este trimestre último, entraremos en claros síntomas de recesión. Alemania, hay que recordar que ya ha advertido de que está en recesión y de que va a entrar en recesión y de que va a contagiar a España. Es decir, que son cosas graves a nivel económico, y además se nota en el empleo también. El hecho de que está aumentando el paro, sobre todo en varias regiones, y eso lógicamente se va a traducir en una situación de mayores dificultades económicas. Por más que el gobierno lo quiera pintar de color de rosas, o de que se va a crecer a un tanto por ciento incluso a principio de año, pero lo cierto es que ya todo apunta a que o viene a últimos de año, el último trimestre, o bien a principio del año que viene, de 2023, entraremos en recesión, y con lo que eso comporta, porque ya estamos viendo en diferentes datos económicos que estamos en datos que no se veían, por ejemplo, hasta desde 2008 y 2012. Recordemos los años de la crisis de 2008. Pues así están las cosas. Muchísimas gracias, Eric Encinas, por tus análisis y tus valoraciones. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Eurico. Y gracias también a todos vosotros. Hemos concluido, no sé si con éxito, pero espero, siempre digo lo mismo, con la solvencia, en fin, que intentamos acreditar nuestro compromiso con todos vosotros en la retaguardia en Periodista Digital. Cuidaos mucho, y el lunes que viene, que será todavía 31, lunes 31 de octubre, estaremos aquí de nuevo para contaros lo que pasa y por qué pasa. Os envío un abrazo y os emplazo hasta el lunes.